Este es un momento fundamental de la formación y uno valora mucho el acompañamiento, el hecho de que estén personas conectadas desde tan temprano, acompañando a nuestro estudiante en este momento tan importante. Jaime, muy buenos días y adelante con la presentación. Gracias, profesor Juan Fernando. Muy buenos días con todos. Te estamos escuchando fuerte y claro. Te agradezco compartas pantalla y te confirmo que lo estamos viendo sin problema. ¿Listo? ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Adelante, Jaime. Se observa la presentación y te escuchamos fuerte. Bueno, muy buenos días con todos los presentes. En este día voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Identificar barreras y facilitadores para la integración de la terapia preventiva como estrategia para el control de las helmintiasis en de 1 a 14 años en los programas de salud pública existentes en el Cantón Taisha, provincia de Morona, Santiago, Ecuador, en el año 2009. Mi persona, Jaime Angamarca, quien les saluda, director el profesor Edwin González y me asesora en lectura y oralidad la profesora Colombia Hernández, a quien agradezco mucho por todo su apoyo. Bueno, primero tengamos un pequeño panorama de qué son las helmintiasis. Las helmintiasis son infecciones por parásitos intestinales, principalmente por Ascaris, tricocéfalos y uncinarias. Se transmiten principalmente por medio del contacto con el suelo, vegetación, alimentos y agua que estén contaminados con materia fecal que contengan los huevos de estos parásitos. Estas parasitosis se presentan principalmente en comunidades con condiciones ecológicas como alta humedad, alta temperatura, gran cantidad de lluvia e iluminación y condiciones sociales y económicas que permiten que este ciclo se perpetúe. Entre las condiciones sociales y económicas tenemos sin acceso a servicios de salud, no pueden acceder a un tratamiento antiparasitario, los pisos de casas son de tierra, los niños en las escuelas no tienen agua ni saneamiento básico, no agua segura, sin instalaciones de saneamiento mejoradas. Entonces, ¿eso qué produce? Que este ciclo se perpetúe y los niños estén dándose constantemente de estas parásitos. Se presenta principalmente las en áreas rurales y deprimidas de regiones tropicales y subtropicales. Es importante hablar de estas parasitosis de las helmintiasis porque a nivel mundial estimamos que 1.000 millones de personas están infectadas. De estas, 3.000 millones sufren una enfermedad severa. Estimados nos afirman que aproximadamente producen 10 a 130.000 muertes al año por causas asociadas a estas parásitos. A nivel mundial existen 600 millones de niños en edad escolar que se encuentran afectados y produce principalmente unos 4.9 millones de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica? Primeramente, en Latinoamérica tenemos que 195 millones de personas viven en situación de pobreza y de estos 46 millones de niños menores de 14 años en 24 países en riesgo de contraer estas enfermedades. En este mapita, como podemos ver, aquí se encuentra Ecuador, y Ecuador, justamente en la parte de la Amazonía, presenta un cambio de color. ¿Esto qué significa? Que tiene una prevalencia superior al 50% en la región amazónica. ¿Por qué es importante conocer? Porque esta prevalencia nos va a decir cuántas rondas de desparasitación son necesarias para que para que esta actividad sea efectiva. En este caso, como es mayor al 50%, se necesitan 2 rondas en el año, cada 6 meses. ¿Cuál es la situación de la helmintiasis en Ecuador? Primero, la helmintiasis en mi país es un problema de salud pública. Existe una prevalencia de la infección, especialmente en la región de la Amazonía. Aquí tenemos la Amazonía ecuatoriana. Aquí podemos ver prevalencias superiores al 50% y de parásitos como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuras y algunos ancilostomas. Este fue un estudio que se hizo por la doctora Moncayo en Ecuador, donde dividió al regiones, la sierra, la costa, la sierra y
la región amazónica o región oriental. Vemos en la Amazonía, donde se encuentra el cantón Taisha, donde está enfocado este estudio, que presenta prevalencias superiores al 50%. Y en relación a la sierra y a la costa, que las prevalencias son inferiores al 20%, donde no se amerita que se realicen dos rondas de desparasitación en el año. Datos importantes de la región amazónica: es la más pobre de mi país. La región alcanzó el 45,9% de pobreza en el 2014. Este es un valor muy por encima de la tasa de pobreza nacional, que es del 25%. Adicional a esto, podemos rescatar que esta región presenta las condiciones ambientales y climáticas favorables para que la transmisión de estos parásitos se perpetúe. Entonces, aquí tenemos una intervención. ¿Cuál es la intervención que nosotros estamos analizando? Es la quimioterapia preventiva antihelmíntica. ¿En qué consiste esta? En el uso de medicamentos como medida de salud pública para el control de la morbilidad en poblaciones aparentemente sanas. ¿Cuáles medicamentos se utilizan? Principalmente el albendazol, ivermectina, albendazol, levamisol, y esta es una estrategia no únicamente en helmintiasis, sino también a otras enfermedades infecciosas asociadas. ¿Cuáles son las ventajas de esta quimioterapia? Que es la primera intervención a corto plazo para que la morbilidad por las helmintiasis pueda ser reducida significativamente. Este es indispensable que sea de masivo en las poblaciones a la cual está dirigida, en este caso niños de 1 a 14 años. Estos medicamentos tienen un buen perfil de seguridad, mínimos secundarios, que permiten usarlos, la verdad, sin necesidad de un diagnóstico previo en zonas de alta endemicidad. Y algo que es muy importante, que son medicamentos de bajo costo. Entonces, tenemos una intervención, queremos implementar. ¿Cuál es la estrategia de implementación? La estrategia de implementación es la acción a los programas de salud pública. Entonces, varios estudios demuestran que, sin importar el método, esta desparasitación es más sostenible y costo efectiva cuando es parte de otra actividad de salud pública en curso o de los sistemas de salud existentes. O sea, es decir, cuando se integra un programa que ya existe en la plataforma. Investigaciones enfatizan que, además de integración, reducir los costos de los tratamientos masivos en un 47%, y para la OMS, que a partir de experiencias exitosas de muchos países, la recomendación es categórica. O sea, lo ideal es integrar la quimioterapia preventiva, las helmintiasis, a los programas y plataformas existentes. Entonces, tenemos una intervención, tenemos una estrategia de integración con unas características favorables para mejorar las condiciones de salud de los niños entre 1 y 14 años. Entonces, ¿por qué no se ha implementado? ¿Por qué no se ha hecho? Entonces, nosotros queremos centrar este foco de estudio, que nosotros, como objetivo general, nos propusimos identificar barreras y facilitadores para la integración de la quimioterapia para el control de las helmintiasis en niños de 1 a 14 años dentro de los programas que existen en Taisha, Morona, Santiago, Ecuador. Para esto, nos propusimos dos objetivos específicos. El primero, identificar y escribir los programas de salud pública que existen en el cantón a la luz de los factores críticos para la integración de las actividades de desparasitación propuestos por OPS-OMS. Explorar las condiciones que se presentan a modo de barreras y facilitadores para la integración de la quimioterapia en el control de los helmintiasis a los programas más idóneos que se identificaron en el objetivo número 1 mediante el uso de los dominios y constructos del marco consolidado para la investigación de la implementación. ¿Por qué se justifica hacer este proyecto? Porque en Ecuador existen programas de salud que están dirigidos a prevenir y tratar enfermedades de la niñez. Se han descontinuado campañas de parasitación masiva, no existe la intención de integrar la quimioterapia en un programa. Existe una alta prevalencia de helmintiasis en la región, especialmente en la Amazonía, que es superior al 50%. Contra las helmintiasis existen medicamentos seguros y de muy bajo costo. Estas estrategias de integración brindan una oportunidad para intensificar acciones comunes de salud. La integración a los programas de salud pública permite el talento humano local que ya está sensibilizado, capacitado, conoce a la comunidad. Y algo que también es muy importante es que nos permite generar evidencia. Este tipo de estudios para recomendar o orientar las
la política pública para la prevención y el control de las helmintiasis enfocadas al contexto, apropiadas al contexto donde se van a implementar y con base en pruebas científicas. Bueno, algo rápido de la estrategia de integración. Aquí tenemos, en este cuadrito vemos los países, al menos aquí en la región, que han tenido experiencias exitosas. Lo principal que nosotros podemos resaltar aquí es que República Dominicana ha incrementado la cobertura de desparasitación y en este país integró la quimioterapia al programa escolar de salud escolar y nutrición. Se integró a las semanas nacionales de vacunación. Como pueden ver, en el 2007 y en el 2008 tenían una cobertura del 60%. En el 2009 fue cercana al 100%, prácticamente abarcaron en edad escolar. Y en Nicaragua el medicamento se entrega durante jornadas anuales de vacunación. Aquí tenemos igual las coberturas muy altas. ¿Qué entendemos por integración? Entonces, la integración es un proceso que nos permite organizar de manera conjunta la planificación, ejecución, evaluación y monitoreo de las actividades, coordinando un trabajo conjunto que nos permite potenciar recursos físicos, humanos, infraestructura financiera, logísticos y mejorar así la eficiencia de los programas y plataformas de salud pública locales existentes. ¿Cuáles beneficios tiene de integrar la quimioterapia? Los recursos económicos principalmente, aprovecha los recursos económicos que ya existen en la estructura y los procesos que ya están definidos, con lo cual se garantiza la sostenibilidad de esta estrategia. Aumenta la confianza por parte de los beneficiarios a los servicios de salud y también a los trabajadores de la salud, brinda la posibilidad de aumentar el acceso a la oferta de servicios de salud y la administración de medicamentos antiparasitarios puede estar a cargo de personal no médico, puede ser por promotores de salud, profesores, técnicos de primaria, etcétera, siempre y cuando estos hayan sido capacitados previamente. Entonces, este es un proyecto de investigación de la implementación. Es muy claro de tener en cuenta por qué es importante este tipo de investigación, porque ayuda contribuye a traducir el conocimiento científico técnico en políticas y programas de salud pública más efectivos. En este sentido, en promedio, una investigación clínica se demora aproximadamente 10 años en traducirse una política pública eficaz. La investigación de la implementación garantiza que estas intervenciones de eficacia se adapten adecuadamente a los contextos epidemiológicos y de aplicación. ¿Qué quiere entender esta investigación? Es en por qué y cómo funcionan las intervenciones, pero en contextos reales, no de laboratorio, donde consideran todos los aspectos que pueden influir en la implementación. Algo que es importante de rescatar es esto. Tipo de investigación puede utilizar métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos, que es una combinación de estos. Rápido del marco consolidado para la investigación de la implementación que se utilizó. Este es un metamarco que se basa en la idea de la psicología, sociología, cultura organizacional, disciplinas que nos proporciona una taxonomía integral de los grupos que influyen en la implementación de intervenciones complejas. Se compone de 5 dominios con 39 constructos asociados. ¿Para qué? Para el análisis temático y la organización de los resultados de estudios de implementación, que sirve como guía para analizar, interpretar o informar los datos relacionados con la implementación. Algo que es importante de rescatar es que este marco se puede aplicar en cualquier fase de la implementación, es decir, antes, durante o después. La metodología, ¿cómo se hizo este estudio entonces? Para este estudio nos planteamos primeramente 3 momentos. Un primer momento donde nosotros planeamos y diseñamos la investigación. Un segundo momento donde hacemos trabajo de campo y recolectamos la información. Y un tercer momento de análisis de información. Entonces, ¿qué tipo de estudio es este? Es un estudio de research. Utiliza una metodología de investigación cualitativa. Aquí nosotros nos hemos parado en una perspectiva interpretativa donde el investigador es parte fundamental del proceso de investigación del objeto o del fenómeno, del contexto de lo que se está estudiando. Es una forma muy importante de cómo el investigador vive o mira la realidad de la que está viviendo. El alcance de este estudio tiene un alcance exploratorio y el
fue un estudio de caso. Entonces, en los estudios de caso es muy importante saber cuál es el caso en estudio. En este sentido, el caso que nosotros buscamos es la integración de la quimioterapia para el helmintiasis en los programas de salud pública en 3 niveles de análisis. ¿Cuáles son los niveles de análisis? El nivel local en Taya, el nivel zonal en la Coordinación Zonal de Salud 6 en el nivel central en Quito, que es el ente rector que rige la salud pública en mi país. ¿Cómo se definieron estos niveles? Con base a la planificación territorial que existe en mi país. Entonces, aquí es una pequeña diapositiva donde quiero mostrarles más o menos el contexto. Es muy importante en los estudios de investigación de la implementación tener claro cómo es el contexto. Como ustedes pueden ver, es un contexto donde existe mucha pobreza, los niños caminan prácticamente descalzos, los factores de riesgo están presentes, los determinantes sociales están marcando muy fuertemente a esta población. Los servicios de salud son muy diversos, el acceso geográfico es complejo, puede ser por vía fluvial, por vía aérea en su mayoría, muy poco por vía terrestre, presenta condiciones climáticas que son muy agrestes y muy favorables para la presencia de estas parasitosis. Entonces es muy importante conocer el contexto, saber dónde se quiere implementar esta integración. Entonces, en el objetivo 1, algo que es muy clave para el de este objetivo son estas características ideales de un programa al que quiere integrar la desparasitación. Tenemos que debe llegar primeramente a la misma población que está en riesgo de sufrir de helmintiasis, tener una infraestructura establecida, la periodicidad de la intervención coincidir con la desparasitación, tener aceptación por la comunidad, establecidos, recursos humanos, financiamiento, hacer educación, acceso a zonas marginadas, capacidad de monitoreo y evaluación de información. Entonces, ¿qué hicimos en el objetivo número 1? Primero, nosotros en el diseño y planeación identificamos los programas. Esto se hizo por criterio teórico con base en las recomendaciones de OPS. Ellos recomiendan estos programas para niños en edad preescolar, el programa ampliado de inmunizaciones, la estrategia IEPI, programas de desarrollo, de suplementación alimentaria o jardines infantiles de inicial. Y para los niños en edad escolar, el programa de salud y el programa de crecimiento y desarrollo. Adicional a esto, también se consideraron los programas de salud pública que existen en un eje de acción con niños de 1 a 3. En el segundo momento, en el trabajo de campo y la recolección de nosotros de aquí, ya identificados los programas, nos pusimos a describir programas mediante una revisión documental de los lineamientos normales, leyes, decretos, manuales, directrices, páginas web, etc. ¿Para qué? Para delinear el objeto de estudio, para consolidar una información que nos permite elaborar una base teórica, también identificar factores propios de cada programa. Y por último, en esta información, con base en las características que yo les nombré anteriormente, se codificaron cada una de las referencias que se trajeron de estos documentos en el programa en vivo y luego se verificó el cumplimiento de estas condiciones en una matriz en Microsoft Excel. Es importante de rescatar que este proceso fue validado, se realizó validación de todo esta revisión documental, la descripción de los programas con los responsables de los programas de salud pública en TAISH, de la Dirección Distrital de TAISH. Entonces, nosotros encontramos 6 programas, la Estrategia Nacional, se revisaron 13 documentos, se sacaron 285 referencias, Misión Ternura, la atención, estrategia IEPI, el médico del barrio, el plan intersectorial y nutrición y la atención integral de salud en contextos educativos. En total se extrajeron 593 referencias y se realizaron 86 documentos. Para el objetivo número 2, el diseño primero en el primer momento, planeación y diseño, la guía de la entrevista y los grupos focales se desarrolló considerando los dominios y constructos del CEFIR, del Marco Consolidado para la Iniciación de la Implementación. Es muy importante aquí entender este es un proceso, esta investigación está en fase de preimplementación, o sea, trata de buscar las barreras y facilitadores para la integración. No es una integración per se, pero sí saber cuáles son las mejores condiciones y características para implementar esta estrategia. Entonces, los constructos
fueron más favorables para la fase en la que nos encontramos fueron estos. Entonces, este es el dominio entorno externo. Y aquí están necesidades y recursos de la población objetivo, presión de los pares, políticas externas de incentivos, fuerza y evidencia, ventaja relativa, adaptabilidad, complejidad, costo, pilotaje, con partes del dominio, características de la estrategia de implementación, dominio, características de los individuos, tenemos percepción de autoeficacia, conocimientos y creencias sobre la estrategia, en el dominio, proceso de implementación, tenemos partes interesadas claves, y en el entorno interno tenemos constructos como características estructurales, el clima de implementación que se divide en subconstructos como tensión para el cambio, objetivos y comentarios y compatibilidad. Y por último, preparación para la implementación con sus subconstructos, recursos disponibles. Entonces, en el objetivo 2, siguiendo en el segundo momento de trabajo de campo y recolección de información, aquí se tomaron como fuentes de información los responsables de los programas en el objetivo 1 a nivel local, zonal y nacional, y otros actores como acudientes, profesores y tal. Acudientes son los padres de familia, que es muy importante conocer cuál es su percepción respecto al proceso salud-enfermedad de las helmintiasis, cómo ellos tratan, cómo miran, cómo les afecta, cómo lo viven y cómo esto puede influir en la quimioterapia preventiva. Los profesores, porque ellos tienen esta población cautiva ahí que se les puede facilitar administrar medicamento y aparte están repartidos prácticamente en toda el cantón, y los técnicos de atención primaria que son fundamentales, son el nexo que tiene la actividad con los servicios de salud, porque ellos pertenecen a la comunidad, pero son públicos. Entonces, para recolectar información, se realizaron 8 entrevistas semiestructuradas con base en los constructos y diseños de CEFIR. Aquí están las entrevistas que se hicieron en nivel local, zonal. Las entrevistas se codificaron. Previa a las entrevistas se realizó la firma de un consentimiento informado. Toda esta información respeta la confidencialidad y el anonimato en la medida de lo posible, de los participantes. Y también 3 grupos focales, un grupo focal con 5 padres de familia, otro grupo focal con profesores de diferentes escuelas del Cantón Taisha y otro grupo focal con de primaria de los principales centros de salud de Taisha. Entonces, ¿cómo se hizo el análisis de la información? Se hizo un análisis de contenido de las transcripciones obtenidas de las entrevistas y grupos y se codificó con base en los dominios y constructos del CEFIR. Aquí está algo detallado, las transcripciones, y los grupos focales se transcribieron. Estas transcripciones ingresadas al programa en vivo 12 Plus, donde se crearon códigos de categorías con base al CEFIR. Aquí fue muy importante los criterios de inclusión y exclusión que nos da cada uno de los. Esto nos permitió ser rigurosos al momento de ingresar la información. Después de esto se crearon notas de caso y se cuantificó la influencia, que esta puede ser positiva o negativa para la integración de la quimioterapia preventiva. Entonces, aquí quiero mostrarles cómo son las notas de caso. Este es un ejemplo. Cada nota de caso tenía una categoría, en este caso, características de la estrategia de implementación, el código que constituye cada uno de los constructos asociados a este dominio, el fragmento de la entrevista que fue recopilado, un análisis de la entrevista que fue análisis de cada uno de los fragmentos y la calificación con base a la influencia. Tiene positiva o negativa. Entonces, si era positiva, era un valor. Si era una influencia negativa para la integración, era una barrera. Bueno, entonces, los resultados. Para el objetivo 1 de identificar y describir los planes de salud pública con base a las características de las propuestas por OMS y OPS, toda la revisión documental que se hizo se resumió en este cuadrito que es muy interesante. Es un instrumento que nos favorece, que nos ayuda, que nos brinda perdón, un momentito. Este es un instrumento que nos ha apoyado un documento de las pautas operativas para integrar las actividades de desparasitación, donde aquí se listan cada una de las características ideales para integrar la modalidad de desparasitación, los programas a los que puede integrarse y el grupo de edad, en este caso preescolares y escolares. ¿Qué podemos hablar rápidamente aquí? Que bueno, del total de los 6 programas que se identificaron,
3 de ellos plantearon, aunque no de manera exhaustiva, las condiciones más favorables para la integración de la quimioterapia preventiva. Primero tenemos el Plan Territorial de Alimentación, Nutrición y Desarrollo. Este contempla la población de 1 a 14 años, tiene capacidad de realizar acciones de desparasitación de forma individual y colectiva en la frecuencia esperada, en zonas apartadas, dispone de infraestructura establecida, talento humano de múltiples sectores, porque es un plan intersectorial, de educación, agricultura, social, tiene un sistema de información, indicadores establecidos y capacidad de monitoreo y evaluación. Presupuesto, realiza acciones de promoción y educación, sin embargo, no se cuenta con registros de impacto y aceptación por parte de la comunidad. Siguiendo a este, tenemos el modelo de salud en contextos escolares. Este se puede ejecutar de forma individual y colectiva en instituciones educativas de todo el nivel. Académicos, incluye a toda la población en edad escolar de 5 a 14 años, posee infraestructura establecida, tiene indicadores humanos, presupuesto, realiza acciones de promoción. Apertura de acción de este modelo depende de la planificación que tengan, primeramente del funcionamiento de las instituciones de educación en los territorios, y también tiene capacidad de monitoreo y evaluación. Algo que aquí tenemos que rescatar es que la frecuencia de intervención, o sea, la frecuencia de la desparasitación va a depender de la planificación establecida entre el Ministerio de Salud Pública, las instituciones adscritas al Ministerio de Salud Pública y las escuelitas adscritas al Ministerio de Educación. Por último, la Estrategia Nacional de Inmunizaciones es un programa que ejecuta campañas de vacunación en zonas apartadas con frecuencia de entrega parcialmente compatible con la intervención de la quimioterapia, porque el cronograma de las campañas puede o no coincidir con la frecuencia de desparasitación, realiza acciones y colectivas, actividades de promoción y educación, es aceptada por la comunidad porque es un programa que ya tiene mucho tiempo, un contexto histórico muy aceptable, dispone de infraestructura establecida, tiene un sistema de información, indicadores, tiene capacidad de monitoreo y evaluación. Algo que es importante aquí es que el talento humano es limitado, el presupuesto dependiente de la planificación presupuestaria del nivel central, y de acción se limita a menores de entre 1 y 5 años, es decir, a la población en edad escolar. El resto de programas, la Visión Ternura, ayer Médico del Barrio, si bien presentan algunas condiciones, presentan aspectos estructurales que no van a favorecer la estrategia de integración. En este sentido, el médico del barrio solo cubre la población menor de 5 años, con desnutrición, un esquema de vacunación incompleto. El programa Misión Ternura tiene apertura hasta los 3 años. Y la estrategia de la IEPI en Ecuador se realiza únicamente de manera intramural, entonces la frecuencia de desparasitación no nos permite una modalidad de desparasitación colectiva, y la frecuencia de desparasitación va a depender de cuando el padre le lleve al niño a la instancia de salud para que éste sea desparasitado. Entonces, en ese sentido, se seleccionaron los programas más factibles para integración, sería la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, el PIANA o el Plan Integral y el Modelo de Atención Integral en Salud en Contextos Escolares. De los resultados del objetivo número 1. Los resultados del objetivo número 2 tenemos para explorar las condiciones que se presentan a manera de facilitadores. Aquí tenemos primero, vamos a hablar del dominio característico de la estrategia de implementación. En este grafiquito, lo que mostrar, a pesar de ser un estudio cualitativo, se está cuantificando más las diferencias que fueron codificadas. Cada una de estas es una de las entrevistas que se realizaron. Este gráfico más quiere decir que en el dominio características de la estrategia de implementación, quienes más referencias aportaron para la respuesta de instructos fueron las entrevistas que se realizaron en Quito y en Cuenca. Las que más aportaron fueron las que realizaron en Taisha. Este dominio incluye en ese dominio los aspectos de la intervención que pueden afectar el éxito de la implementación. Ya, aquí tenemos el primer constructo, es fuerza de la evidencia. Aquí tenemos que el nivel local, no la quimioterapia preventiva como una estrategia en realidad per se preventiva, sino únicamente cuando ya se ha presentado las parasitosis. El nivel zonal refleja conocimientos de la evidencia de la evidencia de que soporta esta estrategia, de que
conoce experiencias exitosas en otros países, el nivel central tiene una divergencia. Si bien conoce la ventaja de la quimioterapia porque han eliminado la oncocercosis por medio de la quimioterapia, dice que esta se queda corta cuando trata de reflejar los determinantes sociales de la salud, que solo palea la enfermedad, pero no nos deja ver ese trasfondo. La ventaja relativa, este constructo, es qué tan ventajoso es implementar respecto a cómo se realiza actualmente. Todos creen que integrarse es la mejor opción. ¿Por qué? Porque se incrementaría la capacidad de captación de niños, registro y sistematización de la información, se podría realizar monitoreo de seguimiento por lo mínimo 2 veces en el año, los niños estarían capacidad de acceder a los servicios de salud por lo menos 2 veces en el año. El constructo adaptabilidad y el nivel central creen que la estrategia es muy adaptable. El nivel central cree que se adapta no necesariamente a programas de salud que estén enfocados al Ministerio de Salud, que deberían ser de intersectoriales, donde se incluyan muchos sectores, que cualquier funcionario público de no solo salud que puede estar en contacto con un niño de 1 a 14 años puede entregar el tratamiento. El nivel local, en este sentido, tiene problemas con la adaptabilidad, principalmente por el acceso geográfico. Es que sí es, o sea, sí se funcionaría, sí sería adaptable, pero que no sería adaptable porque el acceso a las zonas remotas es muy... En respecto a complejidad, el nivel local y el nivel central no creen que sea algo complejo de realizar. El nivel zonal cree que sí, porque si es que sería complejo, si se quisiera implementar esto desde el nivel local, el nivel central, que tiene muchos trámites burocráticos, tal vez pondría muchas trabas para implementar esta estrategia. El costo, todos creen que esta es una estrategia que no sería costosa. Si se integra algún programa, se aprovecharía los recursos de los programas que ya existen. Sin embargo, también mencionan que la movilidad es muy cara, aérea y fluvial, tiene un costo muy elevado en el Cantón Taisha, pero obviamente esto se aplica solo a la integración, sino a todos los programas que ya funcionan. En el constructo pilotaje tenemos que el nivel central y zonal creen que esta estrategia se debería pilotear de mejor manera, pero el nivel local ellos no tienen conocimiento porque piensan que ellos son los que ahí se va a hacer. ¿Para qué pilotería a nivel zonal y central? Creen que es para tener una mejor logística, ver si está funcionando o no, que se deba adaptar, refinar o cambiar. Y entorno externo, este dominio hace referencia a la descripción de las características económicas y sociales del entorno de los programas de los cuales se pretende. Aquí tenemos quien más habló de este entorno fue Quito, seguido de Cuenca y seguido de Taisha. Entonces, el dominio entorno externo, en el constructo de necesidad de recursos de la población objetivo, aquí es muy importante reconocer todas las percepciones que se tienen al nivel local. En nivel local existe una desconfianza hacia los servicios de salud y por ende al médico que entregan en el Ministerio de Salud Pública, creen que este medicamento no funciona. El nivel lo que ha incurrido en que la gente se automedique mucho o acuda a sus chamanes locales, etc. Presión de los pares. A nivel local, el técnico que realiza la desparasitación es el Ministerio de Salud Pública. A nivel zonal y central difieren porque hay muchas instituciones que ingresan, como universidades u otras instituciones quienes también en el servicio de desparasitación, pero no registran y sistematizan esta información, por lo que se podría estar sobredosificando. El constructo político y incentivos, aquí lo más importante que hablaron es de la política nacional de medicamentos, que impediría, que sería una barrera clave al momento de integrar la desparasitación. ¿Por qué? Porque esta política dice que únicamente están facultados a prescribir medicamentos del personal médico con formación médica, pero hay experiencias de que sí han brindado este servicio otro personal, como los microscopistas en el caso de malaria en zonas alejadas. El control el dominio entorno interno, este incluye las características de la organización donde se realiza la integración. Aquí tenemos las características estructurales que, bueno, principalmente todos creen que Taisha es complejo, es agreste, es lejos, la población está muy dispersa, todo esto, las características culturales de la población, esto influiría mucho, pero ahí
estrategia de integración debería adaptarse a esas características. La implementación, todo en este clima de implementación sé que habría un rechazo por parte del personal que realizaría estas actividades, porque se les estaría poniendo mucho más trabajo, tensión para el cambio, todo que es un momento de que en realidad se debería cambiar, se debería integrar. Objetivos y comentarios. Aquí entre los objetivos, el nivel personal cree que las metas del nivel central son muy ambiciosas, al contexto. Compatibilidad, todos creen que es muy la integración con los procesos que se realizan, y recursos disponibles en el nivel local, creen que existen los recursos disponibles. En el nivel zonal y opiniones divididas, tal vez falten talento humano, principalmente porque últimamente por las políticas de acción económica se está despidiendo a mucho personal. En el dominio características de los individuos, aquí tenemos eficacia, todos creen que esto funcionaría, excepto el nivel central. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la quimioterapia no actúa sobre los términos sociales. Conocimientos y creencias sobre la estrategia, el nivel local y zonal conocen de la estrategia, el nivel central siempre se aferra, tal vez no funcione porque no influyen los determinantes sociales. Y en el proceso de implementación, aquí se describieron las partes interesadas claves, se identifican las partes interesadas por cada uno de los niveles, en el nivel local, zonal y central, que podrían ser profesores, técnicos de atención primaria, organizaciones indígenas, gobiernos provinciales, alcaldías, etcétera. Entonces, ¿cuáles fueron los facilitadores comunes de los tres niveles? La posibilidad de aumentar los indicadores de cobertura y atención de producción de salud, el mejoramiento de la sistematización de los datos generados de la integración de la quimioterapia permiten un seguimiento y monitoreo constante de los niños, podría servir para orientar la toma de decisiones. La integración de la quimioterapia incrementa su potencial de implementación y medida que se percibe el medicamento de muy bajo costo, de fácil administración y no requiere pruebas de laboratorio previas. La integración de la especialización podría incrementar el compromiso político, el cumplimiento por parte del MSP y otros actores involucrados de brindar las condiciones favorables a estas poblaciones que se encuentran alejadas de las grandes urbes. Barreras comunes en los tres niveles. Bueno, lo principal, dificultades geográfico. ¿Esto en qué repercute? En ausencia institucional, ausencia de acceso de servicios de salud, transporte costoso y de alto riesgo, servicios públicos y otros recursos para la infraestructura de los programas actuales. La Política Nacional de Medicamentos, una barrera bastante marcada. Les decía que únicamente se faculta a los médicos de entregar ese tipo de medicamentos. El CEFIR nos permitió identificar que a pesar de que normativamente cumplía con todos los requisitos, en el nivel territorial operativo no está funcionando, todavía no se ha institucionalizado. La estrategia nacional de inmunizaciones tiene limitada, existe incertidumbre en cuanto a si se puede lograr los rangos de tiempo para la desparasitación y una limitación desde la perspectiva intersectorial. Y algo que también mencionan son los cambios estructurales del sistema de salud, que estas políticas regresivas de ahora prácticamente están despidiendo a muchos funcionarios públicos y eso ha traído muchos problemas para que los programas que están activos vengan a flote. ¿Qué queremos? Como la discusión que queremos hablar aquí, resaltar la importancia y la validez de estas características de la integración del OMS-OPS, porque esto, como les digo, nos permitió delimitar el objeto de estudio. Y aparte de limitar el objeto de estudio, nos permitió no indagar, no poner a hacer entrevistas a miles de personas de programas que ni siquiera pueden servirnos para la integración. El CEFIR permitió delimitar ciertas características contextuales que actúan a manera de barreras y facilitadores, tanto el personal de salud, de los beneficiarios, temas de salud, características culturales, de todo tipo que influyen en la implementación exitosa de la integración. El mejor programa para la integración es mediante el sistema educativo. Nosotros encontramos eso al menos para los niños de 1 a 14 años y esto se corrobora con estudios que se han hecho a nivel internacional donde se demuestra que es una muy buena estrategia. La integración es prometedora para una mayor eficiencia de los programas de impacto positivo en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud. Algo que es clave aquí es la articulación intersectorial, porque contextos como Taisha, donde las poblaciones están muy dispersas, es muy complejo que siempre el sector salud esté ahí, entonces se debería utilizar prácticamente todas las personas que están a favor del ejecutivo, del sector social, sector salud, sector educación, para que se logre cobertura, pero siempre y cuando buscando una sistematicidad de la
perder de vista ni de seguimiento y no monitorear a los niños. Y algo que es muy importante también aquí es qué tan factible es la terapia a largo plazo. Las gelmintiasis tienen un trasfondo multicausal, principalmente asociado a la pobreza, y la pobreza tiene muchas dimensiones. Si bien la quimioterapia es la principal estrategia a corto plazo para reducir la morbilidad, es importante destacar que en realidad los gobiernos, las alcaldías, los ministerios deberían meterse más a fondo para influir en los determinantes sociales que tendría un efecto mucho más grande que en realidad de la quimioterapia, pero a la falta de servicios públicos de salud, de alcantarillado y la pobreza presente, la quimioterapia se presenta como mejor alternativa para paliar los efectos negativos en los niños de estas parasitosis. Recomendaciones generales, este estudio nos permite dar recomendaciones primero generales y luego por niveles. ¿Por qué? Porque abre la caja de Pandora, nos muestra todos esos cuellos de botella, esos nudos, esos cuellos de botella que se encuentran en cada uno de los niveles que deben ser, primero, interiorizarse y segundo, deben planificarse para integrar la quimioterapia preventiva. Entonces, recomendaciones generales: integrar la quimioterapia, la ENI, como plataforma para el grupo entre 1 a 5 años, integrar la quimioterapia al modelo de atención integral en salud para niños en edad escolar entre 6 y 14 años, implementar la integración de la quimioterapia de manera intersectorial entre salud, educación y el Ministerio de Inclusión Económica. Podemos ver que esa integración podría valerse de la normativa de programas que tiene un enfoque intersectorial, como el piano, emisión ternura, en estos contextos de difícil acceso. Recomendaciones para el nivel central: revisar la política nacional de medicamentos, generar estrategias para el uso racional de los antiparasitarios, generar un lineamiento operativo considerando las opiniones del nivel local, incluir niveles inferiores en la formulación y planeación de la integración y no únicamente en la ejecución, aprovechar las oportunidades de medicamentos, facilitar los trámites burocráticos necesarios para que iniciativas de salud pública locales logren ser implementadas. Recomendaciones para los niveles inferiores, es decir, el nivel zonal y el nivel local: capacitar al talento humano local, principalmente en las zonas alejadas. Esto nos puede ayudar a disminuir costos asociados a la movilización. La integración de la quimioterapia debe instituirse desde la propia comunidad, considerando el contexto intercultural que existe en este cantón. Educar a la población sobre el riesgo de la automedicación con antiparasitarios intervalos, lo que podría producir posible resistencia a los antiparasitarios. Alternativas para incrementar la aceptabilidad de los antiparasitarios por el Ministerio de Salud. Buscar mecanismos de compensación adicionales a los funcionarios que se encargan de la ejecución de la desparasitación. Capacitar previamente al personal médico y no médico que se va a encargar de la distribución. Fortalezas y debilidades de este estudio. Esta investigación como fortalezas permite identificar la problemática de la parasitosis en la Amazonía ecuatoriana e irla escalando por niveles, del nivel local al nivel central. El PIR y las herramientas de OPS-OMS le brindan a este estudio criterios de credibilidad, confiabilidad y transferencia, factores clave al momento de evaluar estudios de métodos cualitativos. Estudio es importante de resaltar que incorporó percepciones de referentes nacionales y los valiosos aportes aportados por los padres, los profesores, los técnicos de atención primaria en salud y los responsables de los programas del nivel. Como debilidades tenemos que la recolección y análisis de la información de los dos se realizó a partir de 8 entrevistas semiestructuradas, pero esto fue suficiente, que en el objetivo 1 ya nos permitió delimitar a quién mismo vamos a. La codificación de la información fue realizada únicamente por el investigador principal, lo cual podría introducir sesgos de interpretación. Se presentó ciertas limitaciones al momento de explorar las percepciones de los participantes de las etnias indígenas. Había de reestructurar o mejorar los constructos para explorar esa cosmovisión en el proceso de salud de enfermedad y cómo ellos lo viven y lo sienten, principalmente las naciones indígenas. Y el método cualitativo utilizado para este estudio tiene principalmente en la reproducibilidad, la generalización de estos resultados. Sin embargo, estos resultados pueden adaptarse a otros cantones de la región amazónica donde tengan condiciones contextuales similares. Aquí está un registro fotográfico de las actividades, de con quién se trabajó, y por último quiero dedicar esta presentación y este trabajo a mi hija, a quien amo mucho. Y quiero agradecer a todos, a mis profesores, a la profesora Colombia, a todas las instituciones que pusieron un granito de arena para que este proyecto pueda salir a la luz.
Jaime, muchísimas gracias por la presentación. Damos inicio al momento para observaciones y preguntas por parte de nuestro jurado interno. Profesora Diana Castro, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días de nuevo, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y la invitación a este espacio. Un reconocimiento al trabajo de Jaime y del profesor Edwin. Creo que es un trabajo bastante complejo, es un trabajo que leerlo exige y demanda porque es bastante extenso, pero porque tiene digamos que tiene bastantes aristas desde las cuales puede mirarse y trabajarse. Felicitaciones, Jaime, por tu presentación. Creo que ha sido una presentación sumamente clara y que muestra de verdad de una manera más sintética, digamos que, o sintetizada, esa estructura global que se presenta en el documento escrito. Creo que tu presentación permite comprender muchísimas cosas que en un inicio yo te había planteado como inquietudes al momento de revisar el documento final presentado. Creo que hay algo como en tu forma de trabajo y de presentar, Jaime, que valoro enormemente porque hay pasión y hay, digamos, bastante interés y se percibe bastante interés en lo que estás queriendo proyectar y plantear. De ahí que yo voy a plantearte de pronto voy a plantear algunas preguntas. La idea no es que respondas una a una, sino que pues tú puedas ir decidiendo de qué manera argumentas los puntos que consideres como oportunos y valiosos. Hay, precisamente con respecto a lo que venía diciendo de tu actitud y de tu disposición y tu interés en el trabajo, a mí me parece interesante conocer un poco de dónde sale y de dónde surge este interés en ti para hacer este trabajo. ¿Qué te motivó en este trabajo tan específico y tan particular en esta región de Amazonía? A lo mejor es un interés por tu experiencia profesional, por tu formación anterior, o por un asunto de otro orden que tenga que ver con tu país, no sé, pero sí me parece que sería importante conocer y ver un poco cómo se refleja eso en tu ser y en tu estructura. Otra cosa que me llama la atención, que siento que aparece así de pronto en el texto y en el discurso, tiene que ver con el contexto, con lo cultural. Obviamente quienes hemos tenido contacto con la Amazonía sabemos que hay una cantidad de asuntos que permean este tipo de decisiones políticas también, y la aceptación o la acogida de una propuesta como esta de integración de la quimioterapia preventiva. De pronto, y en la discusión creo que vendría muy bien pensar y abordar el asunto de la cultura y del contexto, cómo la cultura, yo sé que estamos hablando de la parte geográfica, de esas barreras de población dispersa y demás, pero ese componente cultural, porque parte de esta población también pertenece a algún pueblo indígena o a varios pueblos indígenas, cómo permea de alguna manera estas barreras, estos facilitadores y la posibilidad o no de que políticamente se lleve a cabo esta propuesta de integración. También creo que este estudio, como dices tú, abre una cantidad de posibilidades y lo planteas al final en tus recomendaciones, abre una cantidad de posibilidades de seguir pensando asuntos, pero ¿cuáles serían las recomendaciones que tendrían ustedes o tú, digo ustedes también porque el profesor Edwin pues está ahí metido de cabeza? ¿Cuáles son esas recomendaciones para continuar este estudio? O sea, dónde podría llegar? ¿A dónde podría llevar este estudio? ¿Qué posibilidades habría a lo mejor de que en la nueva cohorte pueda haber otro estudiante de tu país que quiera darle una continuidad para pensar esto más allá y verle la viabilidad? ¿Cómo lo verían y cuál sería esa recomendación o recomendaciones? También me parece sumamente valioso comprender un poco, hay un asunto desde lo político. Si miramos los determinantes sociales en salud, aquí hay unos asuntos estructurales de base muy importantes. De hecho, si hablamos y revisamos las posibilidades y las disposiciones políticas, la normatividad que también aparece dentro de ese segundo objetivo analizado,
habría que pensar, y bueno, ¿qué va a pasar con este estudio? ¿Cómo va a llegar este estudio a los tomadores de decisiones? ¿Qué estamos proponiendo para que este estudio realmente llegue donde tiene que llegar y que pueda servir también como en esa lógica pues estructural y política? ¿De qué manera también va a llegar esto a las comunidades? ¿Cómo vamos a llevar este estudio a las comunidades? ¿De qué manera vamos a generar un poco de apropiación social, de conocimiento o mínimamente de divulgación y diseminación de estos resultados? Y también me surge la idea, la inquietud sobre, desde la perspectiva global, ya de todo el estudio, cuál es digamos, la aceptación y necesidad sentida y real de esta integración de la quimioterapia preventiva en los programas. Realmente desde lo comunitario, desde la población misma, desde los mismos, el mismo personal de salud, hay una necesidad de que esto suceda. O sea, a manera ya concluyente, realmente hay aceptación y se evidencia la necesidad sentida en ellos. Creo que se rescata de manera muy valiosa la parte de la intersectorialidad. Creo que esa es una arista fundamental a trabajar y creo que dentro de las categorías de análisis esto estaría maravilloso a lo mejor para una publicación y trabajar mucho desde dónde se articulan los diferentes sectores e instituciones en una iniciativa como esta. También, finalmente, cómo vemos la relación entre las barreras y los facilitadores y los 6 programas, no me acuerdo si son 6, perdón si me equivoco en el número, de los programas que se identificaron y que se describen de manera muy clara en ese cuadro síntesis, realmente cómo se relacionan esos dos resultados, los resultados de esos dos objetivos, de manera muy sucinta. Bueno, pues nada, creo que hasta allí, creo que son muchas cosas. Muchísimas gracias de nuevo y felicitaciones por el trabajo a los dos. A usted, profe Diana. Adelante, Jaime. Hola, profe Diana. Bueno, primero, muchas gracias, ¿no? Porque tus consideraciones metodológicas fueron muy claves al momento de realizar la presentación, la verdad. Fue más explícito en ese sentido. Bueno, con el respecto de las muchas preguntas, la primera que tú me especificaste, sí, yo trabajé en Taisha y viví, ya estuve ahí con los niños y todo, y para mí la motivación principal es que existen intervenciones ya que se han comprobado y me parece injusto, literal, esa injusticia yo creo que se puede paliar, acabar, se pueden eliminar, se pueden erradicar esas como se han hecho en otros países y yo creo que los niños del país y en situación de pobreza no, para mí no es justo, no es que ellos sigan padeciendo este tipo de enfermedades. Segundo, cuando tú me hablas del contexto cultural, sí, en el Cantón Taisha habitan etnias diferentes, la etnia Shuar y la etnia, el marco, el Zefir, la verdad, nos permitió indagar ese trasfondo que se podría decir de cómo ellos perciben y viven la enfermedad, pero sí nos permitió conocer que en realidad es una necesidad sentida por parte de ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos evidenciaban que sus niños siempre parásitos, que tienen mucho, los niños miedo, a veces uno, inclusive un padre me explicaba que es un que quiere desparasitarse porque caminaba por ahí y se le estaban saliendo parásitos y que ya se han perdido las desparasitación que antes eran mucho más frecuentes, más comunes, ahora que si ellos no van, no les desparasitan o inclusive que el medicamento del ministerio no funciona, sino que funciona el que ellos compran en farmacias locales o el medicamento que les da el curandero, el chamán, se puede decir. Entonces, todas estas consideraciones son muy importantes porque a la final ellos son los beneficiarios, ellos son quienes van a la estrategia y si no consideramos todas estas aristas, tenemos el riesgo de que la implementación no sea la adecuada. Con respecto a cómo escalar estos hallazgos al nivel central, tomadores de decisión, sí, eso es que me he venido hecho, pero la verdad ellos trabajaron conmigo, muchos de ellos me apoyaron en el referente nacional de esa época de las enfermedades desatendidas. Estaba muy interesado en este proyecto. ¿Por qué? Porque
primeramente ellos asumen que esto va a ayudar a reducir tremendamente los costos, porque Ecuador en sí no tiene un lineamiento operativo para tratar la helmintiasis, ni para la prevención, ni para el control. Entonces, estos hallazgos, ellos esperan que se traduzca en eso, lineamiento de cómo se haría la integración y cuáles serían y las funciones que debería tener cada uno de los ministerios con las que se trabaje este proyecto y cómo debería hacerse. Entonces, ellos están conscientes de eso, eso sería muy importante. Destacar. Y al personal de salud, a las personas que me ayudaron en Taisha, a los padres de familia, a los de atención primaria, la verdad, la acción de salud pública que se haga en estas, como en Taisha, de poblaciones dispersas, de difíciles, generan gran expectativa en la población. O sea, ellos ven llegar al médico y es una alegría porque que lleguen a un lugar donde no tienen agua, no tienen luz y tienen que llegar en avión. O sea, llegar ahí es para toda la población genera una alegría, una sensación. Ya llegaron los médicos y nos van a atender y nos van a ver y agradezcámosles y preparémosles algo. O sea, ellos, la verdad, de esa manera aprovechar para enseñarles y que ellos se apropien, ¿no? Interioricen el conocimiento principalmente de no utilizar indiscriminadamente los medicamentos. Y por último, si tú me preguntas ser otro estudiante, la siguiente fase, esto está una fase de adaptación, él debería implementar. Debería decir, sí, ahora ya que tenemos estos hallazgos, implementemos, probemos, hagamos un pilotaje en Taisha, cómo funciona, y también creo que se deberían enfatizar respecto a resistencia a parasitarios, porque fue muy común escuchar a padres y a profesores la sobredosificación de estos medicamentos. O sea, como ellos siempre perciben a los niños que cuando se les parasita tienen un mejor semblante, se les ven más, se ponen más gorditos, comen mejor y todo, ellos utilizan por el desconocimiento. Bueno, eso es lo que te podía haber transmitido y resuelto tus dudas. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Profe Muchas Diana, ¿alguna gracias, Jaime. observación? Sí, está muy bien, muchísimas gracias. Creo que también Jaime puede pensar en ese proceso de la fase siguiente, ese pilotaje también puede ser una iniciativa que surja de él con estos colaboradores que tiene en los 3 niveles. Muchísimas gracias. Profe, gracias por aceptar ser jurado de este proceso. Muchas gracias. Profesor Julián Trujillo, muy buenos días. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Jaime, mucho gusto en saludarlo. Pues no lo, ya ahora sí lo puedo ver en la cámara, que no lo había visto. Bueno, antes que nada, pues felicitaciones. El trabajo en mi concepto es excelente. Fue muy clara su presentación. El documento, digamos, escrito también tiene mucha claridad y, digamos, está alineado a lo que conocemos de la estrategia quimioterapia preventiva antihelmíntica de la OMS y de todo lo que es el marco de la investigación en implementación. Pues bueno, yo le cuento que nosotros en Colombia, entre el año 2012 y el 2013, hicimos la encuesta nacional de parasitismo intestinal. Justamente se hizo con la Universidad de Antioquia. Esa encuesta se acabó de publicar, pues hay un informe que está publicado hace rato, que incluso se consigue en Google, está en el repositorio digital del Ministerio de Salud y acabó de salir una publicación, digamos, reciente sobre esto en una revista de alto impacto, enfocada al tema de los geohelmintos. Es un desafío realmente implementar una estrategia de desparasitación, digamos, a escala nacional, como nosotros iniciamos. Por supuesto, en Colombia tenemos, digamos, la experiencia que con esos resultados, por ejemplo, le doy un dato: en la Amazonía colombiana, el 81.7% de los niños entre 7 y 10 años estaban parasitados por alguno de esos 3 geohelmintos que mencionó. Esto, digamos, es un problema de salud pública silencioso,
además gravísimo, tiene consecuencias, como usted bien lo explicó en su presentación y en el documento, sobre la salud física, pero también sobre el rendimiento, digamos, cognitivo de los niños y demás. Y lo que nosotros hemos visto es que son programas que tienen muchísima aceptación por parte de la comunidad los recibe muy bien. De hecho, está descrito que cuando otro programa, como por ejemplo vacunación, se integra a desparasitación, mejoran las coberturas de vacunación incluso. Eso, digamos, dice muchísimo. Es una herramienta, pues digamos, muy poderosa de salud pública que va a estar en donde solamente con llegar con una tableta, obviamente acompañado de temas de educación y demás, una tableta que es segura, que es efectiva, digamos, podemos hacer mucho por cambiar la salud de las personas. Los retos que usted planteó, las barreras, los facilitadores, totalmente identificado con los hallazgos. Nosotros efectivamente, si comparamos ahí en la Amazonía colombiana, me veo reflejado, por eso, digamos, leí con tanto interés su trabajo, muy importante. Yo pues quería decirle de todas maneras que sabemos que en la Amazonía colombiana, perdón, en el contexto, digamos, de la Amazonía en general, pues es muy difícil modificar esos determinantes sociales, pero la estrategia misma de desparasitación antihelmíntica por sí sola tal vez no conduzca a los resultados que queremos, y es apuntarle a una eliminación. Nosotros acompañamos la desparasitación antihelmíntica de, digamos, trabajo en educación, fuerte trabajo en educación, en aspectos higiénicos y demás, en temas de saneamiento básico, y si bien sabemos que allá no vamos a tener acueductos y alcantarillados, tal vez nunca o tal vez en muchísimo tiempo, digamos, hay alternativas de saneamiento, por ejemplo, la promoción de letrinas, digamos, que incluso puede construir la comunidad, y hay proyectos que asesoran a las comunidades para esto. Y el tema de promover, digamos, enterrar las basuras para que las moscas no participen ahí en esa transmisión como vectores mecánicos y demás. Entonces, el hervir el agua, bueno, todo ese tema, digamos, básico contribuye muchísimo. Solamente quería, digamos, hacerle una pregunta, y es, pues entendiendo el alcance, digamos, de este trabajo, todavía no está implementado, y entendiendo que pues le está apuntando a un objetivo final que es integrar la estrategia, ¿qué recomendación le daría Jaime al Ministerio de Salud de Ecuador, pensando en un escenario en donde ya está implementada esta estrategia? ¿Cómo cree usted que se debería evaluar esta estrategia? ¿Cuáles serían los resultados positivos de esta estrategia? ¿Cómo la evaluaría? ¿Con qué indicadores? ¿Con qué metodología pensaría usted que se puede evaluar? Esa sería mi pregunta, básicamente. Bueno, en el caso de que ya esté implementada, primeramente, de evaluar sería el proceso de implementación, como yo la valoraría. Segundo, en realidad, el impacto que esta tendría sobre el estado nutricional de los niños, sobre la disminución de la prevalencia y sobre la disminución de la infección, ¿no? De la carga parasitaria en estos niños. También indicadores de cobertura, de cuándo, y principalmente si en realidad yo haría en contextos como Taisha, donde se necesitan 2 dosis al año, si en realidad está cumpliendo eso, cómo se está haciendo el seguimiento y la trazabilidad de estos niños, porque para que esto sea efectivo tiene que ser por lo mínimo 2 en el año, y entre 3 y 5 años en modelos matemáticos explican que puede llegar a inclusive eliminarse, pero siempre y cuando la cobertura supere el 85% de la población a la. Eso es lo que le puedo decir, mi estimado doctor Julián. Sí.
Sí, perfecto. Digamos que en sí tiene la estrategia de quimioterapia preventiva, tiene unos ciclos de una medición, digamos, intermedia, como lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud, con un monitoreo haciendo una encuesta comparándose con la prevalencia que se obtuvo inicialmente. Se hace una especie de encuesta y que se repite, digamos, después de 5 a 6 años de intervención. Entonces, digamos, ahí podríamos tener, así muy bien como usted lo dijo, una evaluación objetiva, digamos, de ese impacto. Y qué tal también evaluar la aceptación misma de la comunidad, exactamente, sería otro de los, digamos, de los objetivos que podría tener. Muy bien, de mi parte no tengo pues, más preguntas. Me parece que es muy claro el trabajo y su presentación. Profesor Julián, valoramos mucho que haya aceptado participar en calidad de jurado externo. Muchísimas gracias, profesor. Invito al director de trabajo de investigación, profe Edwin González. Muy buenos días. Le agradecería un comentario de cierre para ir a deliberación con los jurados. Muchísimas gracias, profe Juan Fernando. ¿Cómo estás, profe? Bien, muchas gracias. Aprovechar para saludar a las personas que no había podido saludar al inicio. Bueno, no, muy feliz, muy contento, de verdad muy alegre por ver a Jaime en este punto de su formación. Yo sigo, dijéramos, en la perspectiva de que este es un proceso formativo y como proceso formativo y como profesor que ha acompañado pues a Jaime, digamos que me siento muy satisfecho, muy feliz porque siento que ha sido un proceso exitoso. En ese proceso también, dijéramos al César lo que es del César. Jaime ha sido una persona muy comprometida, responsable, y una cosa que le destaco a Jaime es también su autonomía, ¿cierto? Muchas de los asuntos que aparecen en el diseño y en el trabajo, en la propuesta misma, son de su propia cosecha, digamos. eh, yo lo acompaño en la discusión, en la reflexión de algunas cosas, pero ha tenido un papel pues autónomo muy, muy importante. Y también quería resaltar eso. Entonces, bueno, además de estar muy feliz y destacar eso de Jaime, pues también agradecer a los jurados, al interno y al externo, qué pena que en este momento, a la doctora Diana y al doctor Julián, por sus observaciones tan juiciosas. De verdad que cuando estábamos en la discusión de estas observaciones, el criterio que aplicamos fue, bueno, mejora el trabajo, lo hace más claro, y en ese sentido, pues prácticamente yo creo que todas las observaciones se incorporaron y muy importantes y realmente mejoraron el estudio. Agradecerles por esa lectura juiciosa. A la coordinación del programa, el profesor Juan Fernando, el comité de programa, el profesor Carlos Rojas por estar tan pendiente de esta cohorte del TDR, a la profesora Mónica por ese acompañamiento, Zeneida. En fin, a este punto no se llega solo, o sea, es todo un equipo de trabajo y quería pues también agradecer, y aunque estamos muy lejos, pues también agradecer al TDR por esta posibilidad. Yo solo quería, desde el punto de vista temático, resaltar dos cositas. Una es que este trabajo me gusta mucho porque ustedes pueden ver que a pesar de ser un tema, dijéramos, muy bien trabajado teóricamente y en la literatura, finalmente Jaime logra llegar a partir de un análisis muy sentado, muy situado en el contexto y tomando en cuenta niveles nacionales y zonales, logra llegar a recomendaciones puntuales. Es decir, no son recomendaciones genéricas, son recomendaciones puntuales. Logra identificar de un menú de programas de salud pública y del área social, logra identificar un programa por grupo de edad y logra mapear, dijéramos, los factores críticos que las pautas operativas de la OPS han identificado. A mí me parece que eso es clave, y yo creo que es una de las bondades de la investigación en implementación. El otro asunto es que finalmente, pues como proceso formativo, un poco
para comentarles, como maestría en epidemiología, Jaime, cuando llegó a la maestría, eso fue ya hace 2 años largo, venía con su preocupación en términos del área de Taisha, de sus condiciones sociales, pero planteó una propuesta, dijéramos, clásica de epidemiología en términos de prevalencias y la posibilidad, dijéramos, de evaluar algún tipo de intervención. Sin embargo, debido a la orientación del programa y al énfasis que pide el PDR en investigación e implementación, entonces se hace un pequeño ajuste de perspectiva y se analizan las posibilidades de probar o de analizar una intervención que ya ha sido probada y mirar las condiciones de posibilidad en un terreno concreto. Y es el resultado de este trabajo. Y a mí me parece que como proceso formativo también es interesante porque, digamos, venimos en estas 3 cohortes. Un estudiante colombiano analizó el tema de las campañas de vacunación, de desparasitación en el valle. Con Jaime estábamos haciendo este estudio de preimplementación para mirar las posibilidades asociadas a la integración, y con Andrea pensábamos en su país hasta antes de la pandemia ya propiamente mirar qué sucede con una intervención como estas, que ya está de hecho integrada en su país a escuelas saludables. Y estábamos viendo pues como un espectro interesante, pero bueno, ahí vamos y de nuevo muy contento, muy feliz por este momento. Felicitaciones a Jaime. A usted, profe Gracias, Edwin, profesora. muchísimas gracias. Jaime, hay algo que marca una diferencia muy grande en el proceso de formación en una maestría, cuando el requisito para optar al título es el desarrollo de un protocolo de investigación. Y es el hecho de contar con una línea de investigación que respalde y con un proceso que garantice el acompañamiento. Así que, profesor Edwin, yo le agradezco muy especialmente que acoja al estudiante, el reconocimiento que hace a su labor, porque nadie conoce mejor al estudiante. Eso supera una relación de lo estrictamente académico y pasa también por la identificación de elementos de la formación que superan lo epidemiológico, los métodos de investigación, y que tiene que ver con la manera en la que uno acompaña a su estudiante para que pueda acercarse a las comunidades, para que pueda hacer un ejercicio responsable a partir de criterios éticos y con un sustento científico-técnico que garantice la solidez. Así nos acercamos nosotros a las comunidades, digamos, con respeto, con identificación acerca de problemáticas, con la capacidad para poder entender que es un acercamiento que exige unos requisitos y que desde ese punto de vista, a lo largo del tiempo, profe Edwin, el acompañamiento del director del trabajo de investigación es fundamental. Así que muchas gracias, profesor. Profe Juan, qué pena, si me permite un comentario, es que ahorita Jaime no cometió ese error, pero yo sí omití el nombre de la profesora Colombia y del Cleo, que ha hecho un trabajo, dijéramos, silencioso, pero muy, muy presente, muy constante, que también se refleja en eso que señalaba el profe Julián en términos de la lectura y de la escritura del texto. Entonces, mis excusas y un saludo también, agradecimiento para el Cleo. Sí, es un momento también para la gratitud, eso es fundamental, porque uno no va solo. Profesora Gloria, me indica en el chat acerca de una pregunta. Por favor, Jaime, de manera muy sintética, respuesta a esa pregunta, porque tenemos el espacio para deliberación con los jurados. Profesora Gloria, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias, profesor. Jaime, te felicito porque usar el CEFIR y todos los constructos no es fácil. Me imagino que fue un trabajo muy arduo. Me quiero referir académicamente puntual a una cosa. Uno, pues me imagino que hacer el trabajo con todos los constructos y variables del CEFIR impidió de pronto profundizar un poquito más y abarcar otros actores. Mi pregunta específica es si piensas que hay estrategias, y creo que las hay, para delimitar un poco el uso del CEFIR. No sé si tuviste la oportunidad de ver que uno pudiera hacer encuestas previas
¿cierto? Y sobre todo también como tratar de adaptar al CEFIR el contexto, porque pues CEFIR está creado en Estados Unidos con un contexto muy diferente al nuestro, cultural y del sistema de salud, inclusive pues para Colombia, me imagino que para Ecuador. Entonces, quisiera como hacerte esa pregunta. Y el otro punto es, bueno, la ciencia de la implementación tiene un objetivo claro y es tratar de identificar estrategias de implementación. Pues, lógicamente, todos esos constructos te van a ayudar a ti a mapear definitivamente posibles estrategias que debas investigar, y yo diría que es muy temprano para pilotear, pero investigar cuáles serían las estrategias de implementación que servirían para verdaderamente tener una implementación objetiva, no solamente de eso, sino también de otras estrategias, como menciona el doctor del ministerio, que ayuden a mejorar la situación. Entonces, esas son dos preguntas. Primero, ¿qué piensas del CEFIR? Si te estuvo penando, si hubieras hecho alguna adaptación. Y segundo, ¿qué piensas tú de cuáles son las posibles estrategias de implementación que tú por ahora, de manera muy personal, piensas que harías un pilotaje o las evaluarías o tratarías de diseñar para poder implementar la intervención? Buenos días. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, sí, fue desarrollada en contextos que son muy diferentes de aquí, pero lo importante de estas herramientas lo que es contextualizar y adaptarles a estas herramientas de implementación, adaptarles a nuestros contextos. En ese sentido, cómo nosotros escogimos los constructos, primero se hizo nosotros entendiendo que estamos en una fase de preimplementación, de nosotros queremos identificar actores clave, identificar esos cuellos de botella en la implementación exitosa. Fuimos revisando cada uno de los constructos. El CEFIR tiene 39 constructos asociados. Nosotros únicamente utilizamos 18. Estos 18 fueron los que nos sirvieron y los que nosotros con mi tutor percibimos que se acercan más a la realidad en la que nosotros nos encontramos, es decir, en una fase de preimplementación. Y adicional, el CEFIR tiene muchas características, muchos estudios, tiene mucho, ya tiene mucha taxonomía y escrita y hecha, pero en realidad sí, se trató de adaptar a la integración de la quimioterapia preventiva para a la integración. Entonces, en realidad sí se hizo una adaptación del CEFIR para este trabajo. Y lo otro que te decía, en realidad, yo creo que el CEFIR se queda muy corto al momento de analizar las percepciones de la población indígena principalmente. Falta mucho, el marco hay que modificarle mucho para entender, para que sirva de base o sirva como marco conceptual para entender esas percepciones, como le decía la profesora Diana, del proceso de salud, de ellos viven estas enfermedades, cómo sienten, cómo las tratan. Eso me parecería del CEFIR. Con respecto a tu siguiente pregunta, la estrategia que yo planteo aquí es la integración. La integración es una estrategia de implementación, pero previo a eso, los hallazgos de este trabajo se debería realizar primeramente un pilotaje, porque es muy importante. En las condiciones de Taisha, inclusive en entrevistas, muchos de los referentes nacionales a los que se mencionan que si funciona en Taisha, funciona en toda la Amazonía, porque Taisha es como decirte, el cantón más agreste, más difícil, más complejo de todo el país prácticamente. Entonces, en realidad, yo debería integrar y antes de eso, pilotear. Eso, pilotear muy bien, por lo menos 1 año, 2 años, de cómo sería la estrategia en Taisha antes de escalarle a la ecuatoriana, que tienen contextos similares y prevalencias de experimentos similares. Muchísimas gracias, Jaime. Quiero exaltar la labor en la organización de este proceso que venimos adelantando con la sustentación de los trabajos de grado de los estudiantes de la Corte 17, el programa TDR, agradeciendo a Zenaida, a la profe Mónica Rondón, a Olguita, nuestra secretaria del grupo de epidemiología, por toda la labor que han hecho para que podamos tener un proceso ordenado
y una comunicación fluida con los evaluadores, los directores, nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias. Es el momento de la deliberación. Les pido por favor permanecer en sala. Retornaremos para la lectura del veredicto. Zenaida, ¿nos indicas por favor cómo vamos a hacer esta actividad con la profesora Diana y el profesor Julián? Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Para los jurados, en la pantalla les aparecerá un mensaje que dice unirse a grupos pequeños. Dan clic allí y esto los llevará a la nueva sala. Muchas gracias. Por favor, nos esperan. Muchas gracias. Felicitaciones, Jaime. Muchas gracias, Olguita, te agradezco mucho. Muy linda la presentación, excelente. Olguita. Profe. No, qué pena, interrumpí a la profe de Colombia que iba a hablar. No, estaba diciendo que me había parecido muy emocionante ver el saludo del papá de Jaime. Sí, súper, está ahí presente. Está presente, y una prima, ¿no? Sí, prendan la cámara para la foto todos. Sí, entonces, muy chévere. No, yo quiero insistir en algo, profe Edwin y Jaime, y es en la potencia de los objetos, de los diagramas, como objetos que se llaman bisagras en sistemas de representación diversos. Los resultados de una investigación como esta tienen una potencia muy fuerte en tanto se comuniquen a los diferentes públicos y especialmente conecten poblaciones con sistemas de representación diferentes. Entonces, por ejemplo, los diagramas que construiste, la manera que fuiste poniendo los marcos de simbología, como la semaforización, cómo los vas articulando, se le pueden sacar mucho provecho para lo que sigue, para lo que viene, y creo que en sí mismo permitirían destacar ese esfuerzo que hiciste tan grande de integrar, de poner en relación, de articular voces, perspectivas, públicos, sistemas y niveles de trabajo en los sistemas sociales, culturales y de salud. Y finalmente, insistirte en que lo educativo no es una herramienta de transmisión de información, sino un acto potente y político, que lo aproveches porque tu investigación, en la medida en que la divulgues, va a tener un efecto también para promover eso que tú venías mencionando, y es contribuir un poco a la justicia, a la equidad y a la atención de un problema tan delicado en un contexto que lo requiere. Entonces esa es la recomendación, y felicitarte y decirle a tu papá que me pareció muy emocionante verlo. Muchas gracias, profesora Colombia. Jaime, hola Jaime. Hola. Hola Jaime. Muchas gracias por acompañarme a todos, les agradezco mucho. Qué belleza. Un saludo, prima, papi, mami, la bendición, los quiero mucho. Te vino con barra. Pero a ver, Jaime, yo logro identificar ahí a don Jaime, a doña Carmela y a Juli. Ah, y bueno, y dice Dimitri también, pero ¿quiénes más están? La familia de Luisa. Ah, la familia de la Luisa. cámara para tomarle la foto para el recuerdo. Doña Carmela, buenos días. Hola, mamita, la bendición. Mamá de Jaime, hermana Mayra. Mucho gusto, un abrazo fraterno. Gracias. Soy el papacito, Jaime también me llama. Un ferviente saludo, profesor. Don Jaime, buenos días. Un saludo Muy buenos también. días. Que Dios le ayude, muchas gracias. Apoyarle a mi hijo. Sí, señor, cómo no. Dios le pague. Ahí está el profe Carlos, el barbao, ese es el hombre tras bambalinas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Don Jaime, que prenda la cámara para que le quede Jaime, la foto. felicidades. Muy bien, muy bueno todo. Gracias, profesor Carlos. Prendan la cámara para la foto para que queden acá en la Facultad de Salud Pública a toda la familia.
Ay, sí. Jaime, entonces donde dice Adriana, en realidad es la familia de Luisa. De Luisa, ajá. Desde Cartagena. Ah. Un saludo entonces a los cartageneros y cartageneras. Prendan la cámara todos. Sí, allá están. Esto es todo un evento. Un Dios le pague de acá de Ecuador. Esto en la presencialidad es imposible, profe Edwin. Sí. Carlos, doña Carmela estaba dando un saludo. Sí, doña estaba Carmela. agradeciendo. Ya. Que un Dios le pague a todos allá en Colombia por haberle ayudado a mi hijo. Que Dios les bendiga, les protege y les dé mucha salud. Y sean muy bendecidos y sigan colaborando con muchos otros estudiantes de diferentes países que avanzan allá. Dios les pague y Dios les bendiga de todo corazón. Con mucho cariño, doña Carmela. Muchas gracias. Y el Dimitri es un primo. Es mi sobrino. Ah, es el sobrino. ¿No está tu niña? No pude el día de hoy. Ella es mi prima. Hola, prima. La Juli es la prima. Hola, primo. Un abrazo y saludos a la distancia. Que Dios te bendiga siempre. Éxitos. Te felicito mucho. Bonito. No veo a Luisa. ¿Dónde está Luisa? Se desapareció. Luisa se desapareció. Ah, ya está. No, muy Luisa, emocionante. aparezca un momentico para la foto. Luis, hágame el favor. Eso. Y Luisa ya también sustentó ayer. Es que estamos de celebraciones. Esto es puro festejo. ¿No ves esa sonrisa ya? De oreja a oreja. Denos un momentito, ya vamos a conectar a Sarita, la hija de Jaime. Súper, excelente. Claro que sí, doña Carmela. ¿Por qué gritaste como no conoces a la hija de Jaime. Yo sí hablé con la hija. Yo sí la conozco. No. ¿Qué pasó? No, está Sarita. La cámara está allá arriba. Tú no ves que yo estoy gritando sucio de comida. Pero eso es suero, eso no se ve. Límpiate los brazos, límpiate la cara. No, eso es suero, eso no se ve. Papi, ahora me ensucia, Diego. Está sucio de suero. Vete, límpiate la boca. Eso, no solo con queso a él. No. Oye, ya te están pateando. Por favor, mami. Qué linda. Ahí está. Hola. Hola, Sarita. Cara está mirando todo. Hola, mi amor. Hola, Sarita. Te amo, mi vida. Ay, tan linda, Hola, Sari. Hola, sobrino. Hola, Dimitri. ¿Cómo estás? Te quiero mucho, mijo. Hola, Sarita. ¿Cómo estás, mijo? Ay, tan bella. Mira, vieron otro amigo que lo traicionó. Ah, qué Mira, belleza. cuidado que vamos a correr. Bájate de ahí. Hola, Sarita. Ay, Hola. Hola, mi amor. Ya defendiendo su tesis. Te amo mucho, mijo. Mira, todos, no importa. Y mamá me va a comprar un pececito. Qué bueno que te compre todo lo que tú quieras, mi amor.
Prendan el volumen, no le escuchamos a la Sarita. La bendición, mamita. Tranquila, papi, todo está bien, no se preocupe. Ya, amigo. Yo estoy en lágrimas. Tranquila, papito. Apaga el micrófono, papi. Dígame, pues. Felicidades, papá. Felicidades, papá. Pero más duro, que no te escucha. No te escucha, mamá. Felicidades, papá. Gracias, mija, muchas gracias. Este trabajo es por ti, para ti, mi amor. Te quiero mucho, nene. No. Dile, pues. No. Dile, te quiero mucho, papá. Este tiempo se hace como tan largo, ¿no es cierto? Uno dice, pero ¿qué tanto hablan? Sí. Todas las esperas causan eso, ¿no? Como esa ansiedad. Sí. Briana Acá tiene... estoy más nerviosa que el Mali. ¿El grado de Briana es hoy? Profe Mónica, ¿no? Sí, es hoy por la tarde. Por la tarde. Sí, creo que a las 2. Qué chévere. Ujú. ¿Y qué fecha le tocaría ya al resto del grupo? ¿Diciembre? ¿Todavía? Diciembre. Ay, ya volvieron. Ya volvieron. Profe Juan, no se escucha. Hemos retornado. Profe Edwin, Jaime, les agradezco permanecer en pantalla. Les informo que nos acompaña el profesor Carlos Rojas. Actualmente es coordinador de nuestro grupo de epidemiología y la línea de enfermedades infecciosas que acoge a los estudiantes del programa TDR. El profe Carlos es el coordinador del programa de becas TDR OMS. Profe Carlos, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Juan, gracias. Bueno, un saludo nuevamente para todos. Bueno, muy contento de estar acá y pues
Comentaba que interesante que esto de la virtualidad pues, nos permite una cosa única y es poder tener que los estudiantes estén acompañados de su familia, de amigos. De esta manera pues es increíble que nunca pues presencialmente aquí en un salón de clases en Medellín hubiéramos podido tener esta oportunidad, pero me parece muy chévere. Creo que está el papá, por ahí vi en el chat un mensaje. El papá, la mamá, los primos, la hija, muy chévere. Sí, frente a pandemia, profe, frente a pandemia y los retos, recuerdo esa gran conclusión de un comité: no nos vamos a paralizar, no nos vamos a detener. Y en un modelo que tiene sus imperfecciones, porque entonces, ¿qué pasa con los estudiantes que retornen a sus países, que el cierre, que las sustentaciones? También hemos entendido que, apoyado en estas herramientas, podemos tener espacios que cuando habíamos tenido familiares de nuestros estudiantes, profe Carlos, no, el estudiante era solito allá en el auditorio, en un aula destinada para la sustentación. A mí me alegra mucho que familiares, amigos, que compañeros de Jaime estén. Paso seguido, lectura del acta de finalización. Con fecha del 30 de octubre del 2020 se adelanta la sustentación oral del trabajo de nuestro estudiante Jaime Vladimir Angamarga. Título del trabajo: Identificación de barreras y facilitadores para la integración de quimioterapia preventiva como estrategia de control de geoalmintiasis en niños de 1 a 14 años en programas de salud pública del Cantón Taisha, Ecuador 2019. Acompañaron como jurado interno la profesora Diana María Castro, en calidad de jurado externo el profesor Julián Trujillo. Soy Juan Fernando Saldarriaga, coordinador de la maestría en epidemiología. Jaime, la calificación cuantitativa equivalente al 70% derivada de la evaluación al trabajo escrito equivale a una nota de 4,4. Nota para la sustentación oral del trabajo equivalente al 30%, 4,7. Se deriva en una calificación cuantitativa final de 4.5. Con esta calificación, me es grato informarte que has cumplido a cabalidad con todos los requisitos para optar al título de máster en epidemiología de la Universidad de Antioquia, programa adscrito a la Facultad Nacional de Salud Pública. Les agradecería especialmente que se pongan en cámara, activen el micrófono y brindemos un aplauso a nuestros estudiantes. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Por favor, cierren su micrófono. Es un momento verdaderamente emotivo. Quiero finalizar con unas palabras. Jaime, te tuve como estudiante y tuve la ocasión no solamente de conocer la seriedad académica, sino también la postura seria y la calidad de persona. ¿Cuánto me ha preocupado esto en el programa? Muchísimo, porque podemos acceder a niveles de formación y de aquí en adelante vienen muchas cosas ahí. Pero para mí es grato como profesor del programa que te acompañó en la formación epidemiológica, poder estar acompañándote en una instancia como estas, estar rodeado de tantas personas y saber que que es un día muy importante. En la vida de uno empiezan esos momentos que uno empieza a trazar como momentos que son demasiado importantes. Yo recuerdo mucho el día de sustentación, recuerdo muchísimo el día del veredicto. Es que felicitaciones por este logro. A todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias por estar presentes y por brindar apoyo. Así que Jaime, adelante. Profesor Edwin, muchísimas gracias. Jurados, mil gracias por su participación y acompañamiento en el proceso. Yo me siento feliz cuando un buen estudiante, un buen muchacho, se gradúa como epidemiólogo de la Universidad de Antioquia. Me siento muy feliz. Gracias, profesor Saldarriaga, y quiero irme sin agradecerles a
a todos de la Universidad de Antioquia, al programa TDR por la beca, a cada uno de mis profesores y por todas las enseñanzas que nos transmitieron, especialmente, y también los valores, todo lo que ustedes nos enseñaron, la verdad fue muy provechoso para mí. Estoy muy agradecido con ustedes, a mis compañeros, agradecerle especialmente a Luisa, quien ha sido un pilar fundamental en este proceso, y a todos quienes pusieron un granito de arena para que esto pudiera darse. Muchas gracias de corazón a todos, a mi padre, a mi madre, que los amo mucho y que si no fuera por ellos, la verdad no estuviera aquí. Ellos siempre me demostraron esa valentía, ese ñeque para seguir adelante a pesar de todas las adversidades que me ha tocado en la vida. Muchas gracias. A ti, Jaime, felicitaciones, muchas gracias. Profe Edwin, gracias. A ustedes, profe, y felicitaciones a Jaime y a toda su familia. Bien pueda Jaime, celebre, contento con sus familiares. A todos un feliz día y muchas gracias por asistir a la sustentación. Muy gentil, muchas gracias. Hasta luego, que estén Muchas muy bien. gracias, feliz día, felicitaciones Jaime, hasta luego. Felicitaciones. Gracias, de todo corazón, muchísimas gracias. Felicidades, primo. Prenda la cámara para tomar la foto. Ay, verdad. Van a tomar una foto, dejen el registro histórico para la familia. Don Jaime, la cámara. Aquí está. La profesora Diana se salió, ¿cierto? Sí, sí, yo creo. No, aquí estoy. Ah, bueno, sí, o sea que estamos completos. Olguita, tú con esa cámara, al que cojas despeinado, qué horror, todas las sustentaciones. Adelante con la foto. Don Jaime, ¿no tiene cámara? No tengo cámara, parece, yo estoy aquí. Chuta, qué pena. Pero tomaré la foto para el recuerdo. Listo. A todos feliz día y muchas gracias. Jaime, que se me hizo. Y Luisa. Luisa. ¿Otra vez? Ya. Chao. Felicidades. Feliz día. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias a todos. Felicitaciones.